Muy buenos días, chicos, chicas, chiques. Espero que se encuentren bien. El tema que vamos a revisar hoy día son los desafíos medioambientales. En el fondo son las problemáticas que se están abordando a nivel mundial relacionadas con el cambio climático y cómo afecta a la sociedad. Por lo cual revisaremos principalmente lo que es el desarrollo sustentable y posteriormente cada uno de estos desafíos. Entonces, para poner un contexto, ¿ya? El tema medioambiental fue planteado en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, ¿ya? En el 72, la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente en Estocolmo. Y fue la primera vez que se planteó esta problemática. Esto fue reforzado por algunos movimientos más naturalistas, por ejemplo, el movimiento hippie en los años 60 que comenzó a tomar importancia y que colocó este tema en la palestra. Dicho programa se ha encargado de crear conciencia sobre este aspecto a lo largo del mundo. En los años 70, bajo el tenor del cuidado de los recursos naturales, es la idea que la humanidad tiene solo una tierra. Aquí se plantea el problema y de que en el fondo generar esta conciencia de que hay que cuidarlo. Posteriormente, en los 60, ya se comienza a plantear el riesgo del calentamiento global. Durante la década del 90 se hace hincapié en la relación que existe entre la pobreza y el medio ambiente, y a comienzos del siglo XXI se instala el tema de la falta de agua potable. Aquí ya el tema está puesto. Es evidente lo que se había hablado en los años 70, ya acá se ven los primeros efectos. ¿Ya? Además de plantear planes para limitar la emanación de CO2 y la desertificación de los suelos. En el fondo, proteger uno de los recursos eh, más básicos, que es el agua. ¿Ya? También se comienza a plantear la idea del desarrollo sustentable. Acá son tres ideas principales: ambiental, social y económico. Todo esto tiene que ir ligado. ¿Ya? En lo económico no se puede tener esta industria, no se puede tener este mecanismo, por lo cual se tiene que pensar en que si no se toma conciencia, no se toma cuidado con el revuelo o el arrastre que puede tener estas economías sin pensar en el medio ambiente, posteriormente no existir recursos. Si no hay un medio ambiente razonable, no va a existir esto va a afectar directamente a la sociedad, ya sea en hambruna porque los alimentos se van a hacer mucho más escasos, en la desertificación de los suelos, y obviamente esto traerá consecuencias medioambientales con el tema del CO2 y la poca renovación de aire que va a existir. Entonces, lo social a la vez está ligado a lo económico. Si esta sociedad se ha afectada, obviamente lo económico también. Entonces, está cada uno de estos factores ligado con el otro. Dentro de estas problemáticas se habla de la población y los recursos humanos, la seguridad alimentaria, especies y ecosistemas, energía, la industria y el rápido crecimiento urbano. Estas son, en resumen, las grandes potencialidades. La población mundial cada vez está aumentando exponencialmente, ya la medicina cada vez es mejor, por lo cual la vida también se ha alargado. Tenemos así que en el 2015 ya teníamos 3.700 millones, en el 2030, perdón, se calcula unas 8.500 millones de personas, 2050 ya 9.700 millones, y ya para el 2100 vamos a superar el rango de los 10.000 millones, llegando a 11.200 millones. Estas son especulativas, por lo cual no solo se calcula el aumento de la población, sino también el desgaste en los recursos. Que los recursos se agotan si es que no tenemos un tiempo para que esto se renueve. Es así, es como en algunos iconos podemos ver el crecimiento que ha tenido. Como desde la revolución industrial, esto se ha remarcado mucho más y tenemos este crecimiento dentro de la población posteriormente en los años 2000. El problema con esto es que el consumo de energía, el renovable, que es la que se debería estar utilizando en su gran mayoría, es lo que menos se utiliza. Y esto se comenzó a plantear ya a finales de la década del 90. Los métodos de combustibles fósiles son los más utilizados y los que más se marcan. Ya la seguridad de alimentación, podemos ver algunos países en donde casi están llegando al 50% de la población que tiene una subalimentación, o sea, no tienen ni siquiera para alimentarse diariamente. ¿Ya? Y eso también permite la emigración de estos lugares.
Dentro de este tema podemos ver que se calculan unos 821 millones, es el número de personas subalimentadas en el mundo. Em, Esto trae diferentes efectos, ¿ya? Por ejemplo, una de 4 personas presenta desnutrición en África subsahariana, ¿ya? 600 mil es la cifra de personas desnutridas que se disparó entre el 2014 y 2017 en Venezuela, ¿ya? Uno de los países más afectados dentro de Latinoamérica. El, 1 de cada 8 adultos en el mundo ya son obesos y uno de 38,3 millones de niños viven el sobrepeso. La mala alimentación también es otro problema. Se malentiende a veces de que alguien que está obeso es porque tiene muchos recursos. Sin embargo, la mala alimentación, la comida chatarra, el poco tiempo para poder alimentarse también hace que se observen mucho más alimentos que son poco nutritivos y afectan a la salud. En las especies y en el ecosistema, ya tenemos diferentes especies que se están viendo afectadas en su vida: corales, tiburones y mantarrayas, aves, mamíferos, principalmente anfibios, coníferas, por el arrastre y por el crecimiento de la población en estos lugares en donde algunas inmobiliarias pasan a llevar reservas y ecosistemas que afectan a gran parte de esta sociedad. Ya, acá tenemos algunos ejemplos de cómo se ha afectado ciertas especies y cómo se sigue afectando. Acá tenemos algunos ejemplos dentro de Chile, ¿ya? Los que están en peligro de extinción, algunos que están vulnerables, casi amenazados, ¿ya? Y si nos fijamos, más del 30% están en peligro ya de extinción. Esto es por la cantidad de especies que quedan, que son una cantidad muy reducida y que se está viendo afectada. El puma, por ejemplo, el crecimiento de las ciudades ha afectado al hábitat y eso cada vez es más común. Verlos cerca de ciudades, acercándose ahora con el tema de la pandemia, en donde hay menos movilización por parte de las personas, ellos se han acercado a las ciudades, a veces buscando alimento, o ya no se esconden tanto de las personas al no ver tanto tráfico. Entonces tenemos también el tipo de energía que se utiliza. Dentro de todo este tipo de energía, la que menos se utiliza es aquella renovable, ¿ya? Por el alto costo que tiene y también cómo afecta a ciertos mecanismos, a ciertos consorcios internacionales. Esto ha limitado y también ha potenciado la utilización de combustible fósil, que es sumamente dañino para el medio ambiente, a pesar de las distracciones o la disminución que pueden tener. En este gráfico se puede ver de mejor manera. Ya el carbón, el gas, el petróleo ocupan más del 50%. Ya el, acá tenemos algunos efectos de la industria, en donde se ha demostrado un crecimiento. Estos son las diferentes revoluciones industriales, en donde en la cuarta, que es el día de hoy, se basa en la visualización y la interconexión entre dispositivos inteligentes. Ya dejamos de podemos tener, por ejemplo, el computador, el celular, ya este mismo método en donde se puede interactuar y se puede enviar información sin tener un archivo o un libro, un cuaderno como antiguamente lo hacíamos, sino que ahora todo se encuentra en la nube, en este espacio abstracto en donde se resguarda esta información. Y incluso lo que se espera es llegar a una quinta, que es la economía circular, en donde se cierra este círculo extractivo, en donde no se pierda material, en donde no se tenga que desechar, sino que se vuelva a reutilizar este material. ¿Ya? ¿Esto qué es lo que ha significado? Todos estos efectos, un rápido crecimiento urbano, lo que va afectado principalmente al área rural. Por ende, los campos se han visto disminuidos y las ciudades cada vez crecen. Lo que significa que los lugares en donde se cosecha alimento, en donde se produce, cada vez son menores, por lo cual se tiene que sobreexplotar los suelos para poder contar con esta cuota que se necesita.
el cambio. Acá tenemos algunas imágenes de Valparaíso, ya cómo ha ido modificándose, cómo ha ido creciendo, y ciertos lugares se han cambiado, han crecido en pos de este desarrollo. Podemos ver los cerros, cómo se han repletado ahora, ¿ya? Dentro de esto tenemos también el cambio climático y el calentamiento global. Son dos amenazas que afectan a los glaciares. El derretimiento de esto afecta a el gran cúmulo de glaciares que se tiene. ¿Ya? Acá hay una muestra en donde se ve el derretimiento y la pérdida de esta agua, en donde antes habían ríos, desaparecen, en donde los cauces de estos también se van modificando. Acá tenemos una imagen donde se grafica qué es lo que pasaría si se derritieran los polos. En una buena parte de América del Sur se vería principalmente afectada Argentina, parte de Brasil, ¿ya? Y principalmente aquellos territorios que no están tan en altura. Este calentamiento global se produce por el efecto de invernadero. En el fondo es una retención de calor liberado por las múltiples actividades humanas, en donde este calor entra a la Tierra, sin embargo, no tiene la facilidad para que vuelva a salir. Se queda atrapada por todos estos gases CO2 que impiden que estos rayos UV terminen liberándose. ¿Ya? Acá tenemos un mapa en donde se grafica un poco los principales países que generan más CO2. Si nos fijamos, principalmente es Estados Unidos, Canadá, en la India se ve bastante este crecimiento, Australia, o sea, principalmente los países más desarrollados, China, Rusia, en donde se ve bastante este crecimiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que genera esto? Un problema energético, en donde nuestra primera fuente son los combustibles fósiles, como se ha dicho, ya el petróleo, lo que afecta y de qué manera los países organizadores, la OPEP, donde están los principales exportadores de petróleo, se organizan y en donde esto sí afecta a la economía. ¿Ya? En donde esta utilización del petróleo, como vemos, se ve principalmente en aquellos países que tienen mayor desarrollo. Sin embargo, en aquellos de África se ve mucho menor, en donde también los niveles de pobreza son mucho mayores. ¿Ya? Acá está un ejemplo de los países con la mejor y la peor arquitectura energética, en donde Chile aparece en un 40%, en un lugar 40, perdón, en donde se ha modificado algunos sistemas de energía, pero aún falta. Uno de los grandes problemas de Chile es la concentración de población, lo cual hace que en ciertos lugares se necesite una mayor cantidad de energía. ¿Ya? Entonces, chicos, esa fue la clase del día de hoy para reforzar algunos contenidos que podrían haber quedado un poco débiles. Nos estamos viendo, espero que tengan una excelente semana.